esta información, COVID en el embarazo, los cuidados que debemos de tener en casa. Esta información está diseñada pues para todas aquellas pacientes, mujeres embarazadas que quieran tener todos los elementos para cuidar en casa. Entonces, primero vamos a empezar con el cuadro clínico. El cuadro clínico es aquellas cosas que Son los síntomas que tienes, son las cosas que sientes. Hay que recordar que el COVID-19 puede dar una enfermedad similar a gripe. Similar a gripe te refieres como a síntomas de catarro, o sea, tos seca, fiebre. Es muy importante la fiebre. Prácticamente todas las pacientes o todos los pacientes que pueden llegar a tener o enfermarse por COVID-19 tienen fiebre. Algunos van a ser asintomáticos. Es normal que tengan algunas pacientes malestar general. ¿Qué es malestar general? Se sientan mal, o sea, dolor de articulaciones, dolor muscular, que no quieran levantarse, que tengan ganas de no hacer, más bien que no tengan ganas de hacer nada. Un síntoma que acaban de demostrar y que acaba de pasar, tiene poquito tiempo que se pudo demostrar, es la falta de gusto o olor. Cabe recordar que en uno de los artículos que leí, de las publicaciones que hizo algunas personas, resulta que esta falta de gusto y dolor es verdaderamente que no sabes nada, o sea, no percibes para nada ningún olor. Es interesante esto que se puede comentar. Y bueno, cualquiera de estos síntomas implica que tú vayas a atenderte o se cuidas o busques atención médica. Es muy importante. Lo primero que se te va a recomendar es que busques o que se te haga una prueba de PCR. ¿Qué es el PCR? El PCR es una prueba, La cual nos va a permitir detectar la presencia del virus. detecta sí o sí la presencia. Es diferente a los anticuerpos, otro tipo de pruebas que se tiene que utilizar, pero bueno, vale la pena comentar que la prueba que se tiene que realizar es PCR y es la única Que está hoy en día avalada para su uso, para diagnóstico, para confirmación con COVID-19 en México. Y bueno, yo sé, el objetivo de la plática es básicamente hablar de las recomendaciones en casa, pero es importante comentar y voy a hacer un breve resumen que seguramente los otros doctores van a implementar, van a hablar sobre ellos, pero a mí me interesa mucho, si llegara a quedar alguna duda, hablar con respecto a los síntomas, el tratamiento rápidamente. hay que considerar que las pacientes van a estar en tres posibilidades, van a tener tres posibilidades de enfrentarse a este problema. 85% de las pacientes van a ser asintomáticas. 85% de las pacientes van a tener síntomas muy leves o asintomáticos. En estas pacientes lo recomendable primero es aislamiento domiciliario. Solamente quedarse en casa. El único manejo, el único tratamiento que está autorizado para su uso es el tratamiento con paracetamol. ¿Cuánto puedes utilizar? Máximo 2 gramos al día. La indicación es máximo 2 gramos al día. Estos son 4 tabletas divididas en 4 tomas de 500 miligramos. 500 miligramos es lo que puedes encontrar en la mayoría de las farmacias. Un alto consumo de líquidos, o sea, parece trillado que los médicos siempre vamos a decir, consumo muchos líquidos, pero la realidad es que en este tipo de enfermedades así va a ser y así va a aplicar. Bueno, algunas pacientes pueden llegar a tener enfermedades más graves. Más o menos el 15% de las pacientes van a llegar a tener síntomas más intensos. Fiebre más alta, dolor en el pecho o sensación de ahogo o algún otro problema asociado con el embarazo. Entonces, la fiebre es muy importante que se considere que tiene que ser más de 3 días continuos. Este tipo de situaciones, además de que vas a estar en contacto con tu médico, con tu doctor, es importante que los consideres, porque alguno de estos puede implicar que sí tengas que ir a buscar atención a un hospital. Pero en general, La mayoría de las pacientes, las mujeres embarazadas, pueden manejar eso en casa. Entonces, ya lo ha repetido mucho nuestras autoridades, pero la mayoría de las pacientes van a estar bien. Solamente algunas pacientes van a requerir un tratamiento en hospitalización. ¿Qué van a hacer o qué va a pasar si tienes que ir a un hospital? Lo primero que van a hacer es que van a tomarte una prueba, una radiografía o una tomografía en el pecho. Se va a ver el análisis de tus pulmones, qué tan inflamados están, y esto va a depender o va a determinar, junto con otros análisis, si requieres o no un tratamiento, ya sea en un hospital digamos, no normal, que no sea terapia intensiva, o bien terapia intensiva. Esperemos que la mayoría de nosotros no lleguemos a pasar por esta situación. si es que nos llegamos a enfrentar a este virus, pero vale la pena
que sepas que estos son los síntomas más graves. Cuando el virus empieza a llegar a los pulmones y realmente inflama de forma muy importante los pulmones, es cuando va a requerir que el virus y que la paciente esté atendida en terapia intensiva o en un hospital. Otra cosa que vale la pena recomendar o que vale la pena comentar es, hay muchas dudas con respecto a qué pasa con el bebé. ¿Qué pasa con el nacimiento? Ya la doctora Nayeli habló sobre ya el nacimiento en tiempos de COVID, pero en términos generales es importante desmitificar algunas cosas. El virus no se encuentra en la sangre materna, no pasa a la placenta, no hay infección vertical. ¿Eso qué significa? Que si el bebé nace por parto, por vaginal, no se va a contaminar por el contacto con la sangre, con los fluidos de la vagina. Entonces no va a haber contaminación, no va a haber contagio. El bebé se puede llegar a contagiar cuando hay contacto, pues, igualito que el resto de la población, con gotitas de saliva, que puede llegar a pasar cuando estás en lactancia, cuando la mujer está en lactancia. Esto no implica que tenga que haber cambios con respecto a la lactancia, pero una mujer que llegue, tenga la mala fortuna de tener COVID-19 o que esté infectada por este virus, no le va a pasar la infección a su bebé de forma directa durante el parto. O sea, no hay indicación necesaria. No hay indicación necesaria, a menos, claro, que la paciente necesite una cesárea por otras cuestiones, pero no por tener una infección por COVID-19. Y tampoco, a diferencia de otros virus como el Zika, como herpes, como otras infecciones virales, este no se ha demostrado que genere malformaciones dentro del bebé, que no genera alteraciones estructurales. Pero sí puede haber infecciones en pacientes o en bebecitos que acaban de nacer. Hay muy poquitos casos demostrados, la mayoría de los pacientes pueden llegar a estar muy bien. Como comentaba, en el parto puede ser vaginal. No hay razón para alejarlos. No hay razón, no hay indicación, no hay un estudio que nos diga que separar al bebé y a la mamá. Que los mantengan en confinamiento total vaya a mejorar o vaya a disminuir las condiciones del bebé. Realmente los beneficios de estar en un alojamiento conjunto, la mamá con el bebé, son mayores que el riesgo que pudiera llegar a tener el bebé en contagio. Entonces, Realmente las razones por las cuales mostrar o tener una separación no dependen de si tiene o no infección, sino del grado o el estado de gravedad de la mamá si es que llegara a tener una infección. Entonces se puede hacer contacto piel a piel, se puede llegar a manejar. lo que es el alojamiento conjunto, que es que el bebecito y la mamá estén al nacimiento con la mamá. Y el piel a piel, el contacto piel a piel es muy importante que se pueda mantener en los bebés con esta situación. Ahora, con respecto a la lactancia, se tiene que valorar cada caso. La lactancia, la leche materna no produce el virus, pero obviamente el contacto Con la saliva sí puede llegar a provocarlo. Entonces, la recomendación es mantener una estricta higiene de manos, obviamente una higiene de pezón y utilizar mascarilla facial o, como en México la conocemos como cubrebocas. Sí se recomienda el uso del cubrebocas, sí disminuye la transmisión, el contagio, tanto de una persona que está con síntomas, tanto de alguien que no tiene síntomas. y bueno, ahora sí el origen o lo importante de mi plática es hablar. De aquellas recomendaciones de en casa, tanto tengas o no tengas infección por COVID. Entonces hay muchas cosas y vale la pena hablar sobre todo esto. Y voy a dividir mi plática en los consejos durante el confinamiento. O sea, esta etapa que vamos a estar pasando, que vamos a estar sufriendo, en la cual, bueno, no quisiera decir sufriendo, pero que muchos de nosotros, pues quisiéramos estar allá afuera, estar en casa, salir. Salir a pasear y la realidad es que no es pues no podemos, no podemos, vamos a tener. Entonces, bueno, ¿cuáles son los consejos que yo recomiendo durante el confinamiento? Voy a dividir mis consejos en tres. Dentro de casa, entrando o saliendo de casa, que no deberíamos hacerlo mucho, pero tenemos muchas veces que salir a atendernos al médico, ir a comprar comida, o sea, tenemos que sobrevivir. Y las recomendaciones fuera de casa. Entonces, es importante considerar para cuando vamos a estar en casa cómo queremos acabar la cuarentena, cómo queremos acabar el confinamiento. Si queremos acabar enfermos, Nadie queremos acabar enfermos.
pero pues podemos salir y no hacer caso de las autoridades. La realidad es que el grado de infección es altísimo, yo me estoy súper cuidando. Este tipo de prácticas, me refiero a las pláticas, pues podríamos estarlo haciendo por fuera. Pero la realidad es que nos cuidamos muchísimo. Entonces, justo por eso es la razón por la cual estamos haciendo este tipo de intervenciones en casa. Entonces, la primera es salir o no salir. No salgas. O sea, el grado de infección puede provocar que tengas que estar en el hospital. El 1%, hay un porcentaje de la población que va a requerir terapia intensiva si los hospitales están colapsados. Verdaderamente es muy mala suerte. Ya hemos estado viendo algunas noticias súper dramáticas de personas que desafortunadamente no tienen el espacio en hospitales. Entonces, o sea, primero es cómo quieres acabar. Lo primero que habría que decidir es vivo o viva, ¿no? Entonces es muy importante mantener el confinamiento. Y bueno, ya que tenemos que estar en casa, pues una cosa es que podemos acabar con obesidad, con sobrepeso, con ansiedad. Entonces, ya que estamos en casa, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en casa? Entonces es muy importante, y yo voy a manejar esta información con lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo es cuando acabemos con sobrepeso, sin ejercicio ni actividad, y eso va a provocar ansiedad, porque vamos a estar muy probablemente todo el día en el teléfono viendo noticias negativas, en estrés, en angustia por no salir a trabajar, en angustia por no salir a pasear. Entonces, yo sé que la mayoría de las personas Están pasando por una situación muy crítica de forma financiera, pero solo hay dos. O sea, podemos solamente tomar dos caminos. entonces sí tenemos la oportunidad, muchos de nosotros. De tomar una actitud diferente con respecto al confinamiento. Entonces, lo mejor es considerar cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué comemos? ¿Qué actividad física tenemos? ¿Y qué tan tranquilos vamos a estar? Aquí, y por eso puse aquí lo feo, Porque el celular puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. La realidad es que hay mucha gente que está regalando contenido positivo con respecto a qué cosas podemos hacer. Gente que está regalando clases de yoga. El actor Chris Hemsworth ofreció una garantía, ofreció algo gratis para que las personas pudieran llegar a tener su aplicación. Entonces hay mucha gente que está regalando su conocimiento, dando entrenamientos en línea, dando clases de yoga en línea, dando meditaciones en línea. Entonces, la oferta de posibilidades para estar bien en la cuarentena son altísimas. Entonces, podemos elegir tener esas alternativas, podemos elegir estar haciendo. videos de TikTok, si es que nos gusta, pero bueno, obviamente sin correr el riesgo, porque hay algunos que son verdaderamente absurdos. Entonces, si quieres bajar TikTok y divertirte, está padre, está bien, pero, o sea, puede haber algunas cosas que no sean la mejor alternativa. Por eso digo que lo feo es que el celular puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo durante este confinamiento. Ahora, estando en casa, Debes de alimentarte bien. Como mujer embarazada, mientras mejor sea tu alimentación, mejor va a ser el resultado perinatal, mejor tu estado de salud. mejor va a ser tu sistema inmunológico. Se recomienda una dieta mediterránea. ¿En qué consiste una dieta mediterránea? Es una dieta un poquito baja en calorías. Tenemos menos actividad física, por lo cual tenemos que ser muy conscientes con la cantidad de calorías que consumimos. Pero se recomienda, voy a poner en esta diapositiva tanto las recomendaciones por día como las recomendaciones por semana. Las recomendaciones por día son de 2 a 4 raciones de verduras, una o dos raciones de cereales integrales, dos o tres raciones de fruta, dos o tres raciones de lácteos. Esto aumenta la cantidad de calcio y vitamina D. Por la inactividad, la mujer embarazada y cualquier ser humano tiene menos, o sea, estamos menos expuestos al sol, por lo cual generamos menos vitamina D. Y resulta que acabo de leer que hay una relación muy importante de baja de vitamina D con los riesgos de tener una enfermedad grave por COVID-19. Entonces, estamos en una situación problemática porque no podemos salir al sol, no podemos exponernos de mucho, entonces tenemos que suplementarnos con vitamina D y tomar aquellos alimentos que nos van a ayudar a que tengamos menos hipovitaminosis D, que tengamos menos riesgo de tener vitamina D. Baja. Entonces,
debemos hacer ejercicio, debemos tomar alimentos con alto contenido en vitamina D, como estos que estoy recomendando. Y en aquella ocasión en semana vamos a comer o debemos de comer huevo o pescado 3 veces a la semana y carne 3 veces a la semana, de preferencia carne blanca o carne blanca y magra. ¿Podemos comer otros tipos de alimentos? Sí, pero con mucha moderación. El ejercicio es súper importante. Sé que no tenemos la opción de ir al gimnasio, sé que no podemos hacer muchas cosas, pero al mejorar el músculo, al fortalecer los huesos, vamos a tener una mayor absorción, vamos a incrementar la cantidad de vitamina D que se va a generar. Podemos no tener alteraciones como la postura, el ánimo, la energía. Y hay muchas cosas que sí podemos hacer, ya lo comentaba. Puedes bajar una aplicación, meterte a Instagram y ver las recomendaciones que puede hacer muchas de las personas que están regalando las clases de yoga, pilates. Ese tipo de ejercicios se pueden hacer perfectamente en tu domicilio. No requieres mayor cosa para poder hacer eso. Entonces sí vale la pena comentar y estar haciendo mucho ejercicio. Y bueno, Otra cosa es considerar el estado de la mente. La meditación en mindfulness, que son prácticas súper útiles en este momento, tenemos el tiempo para poder meditar, tenemos el tiempo para poder relajarnos de otra forma. Como le estaba comentando, puede ser algo súper divertido, pero también vale la pena que le destines un poco de tiempo. A meditar y a buscar la forma en la cual puedas ser consciente de tu cuerpo, ser consciente de tus emociones. Y esto solamente se logra con el mindfulness. Entonces, aquí voy a recomendar algunas aplicaciones que son súper útiles, que son gratuitas, que están regalando contenido en la mayoría de los teléfonos, aplicaciones que perfectamente te pueden hacer meditaciones guiadas de en 3, 5, 10, 15, 20 minutos. La realidad es que no hay pretexto, tenemos muchas alternativas para buscar lo positivo dentro de esta contingencia. Y bueno, esto es la plática para embarazadas, la conexión con tu bebé es súper importante. Ahorita, cuando tengas esa oportunidad, cuando puedas estar tranquila, relajada en tu casa, te puedas recostar un poco, puedas descansar, sentir los movimientos de tu bebé, esa conexión, ese estado emocional positivo definitivamente te va a ayudar de forma increíble. A que puedas tener un mejor estado en continuamiento. Pero bueno, es posible que tengas que salir, es posible que alguien de tu familia tenga que salir, entonces cuando vaya a pasar, pues hay que planificar las compras, hay que salir lo menos posible, tratar de hacer lo más que se pueda en línea. Pero si tienes que salir, es muy importante que limpies todo, que tengas aquellos cuidados que nos están recomendando las autoridades. Sí, la sana distancia es súper importante. El virus es un virus muy pesado y lo han repetido muchas personas hasta el cansancio. Es un virus que por todas las características físicas, estructurales que tiene, es un virus que se cae rápidamente. Entonces, cuando la gente lo expulsa a través de toser o estornudar, el virus se cae en menos de 2 metros. Entonces, la mayoría de las veces, si mantenemos esa distancia con alguien que no conocemos y con quien conocemos, o sea, desafortunadamente hemos tenido que limitar la cantidad de contacto físico con personas que amamos y que queremos. Pero si limitamos la cantidad de contacto físico, la gran cantidad de los virus van a caer. Van a caer al piso, van a caer a donde, dependiendo de lo que estemos en la calle. Entonces la sana distancia es súper importante porque ahí se van a eliminar la mayor cantidad de los virus. No tocar las cosas contaminadas. Yo les quiero platicar un caso muy interesante. Ahora que estuve en esta situación, hubo un estudio en el cual Se analizó el comportamiento del virus dentro de una comunidad cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Desafortunadamente no es porque fuera o se quisiera. No sé si se enteraron, pero hace algún tiempo salió en las noticias que había un crucero el cual no lo dejaban bajar a las personas porque sabían que tenía personas infectadas dentro del crucero. Entonces resulta que la población de ese crucero fue estudiada. A todas las personas que estuvieron en ese crucero se les hicieron pruebas. Posteriormente, ya que pudieron bajar, que vieron que ya habían pasado la etapa de cuarentena, se hicieron análisis, cultivos y detecciones de virus en todas las superficies. entonces a mí me parece muy interesante hablar sobre esto porque nos puede decir con toda certeza cuál es la diferencia, cómo se comporta el virus. Resulta que había 3.500 personas en el crucero, de las cuales solamente se infectaron 700 personas.
Esto es importante de saber porque durante un momento de ese crucero, las personas no sabían que había personas infectadas. O sea, hubo un comportamiento social muy normal. No todas se infectaron. Entonces tiene que ver mucho con el comportamiento del virus. Cómo se presenta la pandemia cuando hay sana distancia y cuando no hay sana distancia. Entonces, realmente, si tienes los cuidados que te recomendamos, que te recomiendan las autoridades, lo más probable es que no te infectes. Lo más probable es que salgas vivo de la pandemia. Porque si en una población cerrada, si en un crucero, Hubo solamente un porcentaje moderado de personas que fueron positivas, un gran porcentaje de la población no salió positiva. Con esto no estoy diciendo que puedas salir a la calle, es todo lo contrario. Prácticamente te garantiza que si tienes los cuidados, difícilmente vas a tener una infección. otra cosa es hablar de las cuestiones contaminadas, las superficies contaminadas. Entonces puede haber Dos tipos de contactos. Directos cuando te llegan directamente los virus por las gotitas de saliva. por las gotitas de los estornudos. Y otro tipo de contaminación es por contaminación indirecta, es cuando tocas algo. Se ha demostrado, y esto lo vimos en este estudio de este crucero, que hay diferentes superficies. Por ejemplo, el acero inoxidable puede durar hasta 3 o 4 días, el virus presente por ahí. En otro tipo de materiales como cartón, como plástico, puede durar menos tiempo. Entonces es muy importante. Si tienes que salir a casa, hay que hacer compras. Sí, vale la pena. Hoy hay que limpiar. No solamente, obviamente, lavar todas las frutas y verduras que vamos a consumir, pero los empaques pueden estar contaminados. Entonces yo sugiero tener toallitas desinfectantes. Cuando llegues del súper, limpiar todas esas toallitas, lo que se pueda lavar, que se lave, pero en general limpiar todas esas superficies. El uso de los cubrebocas o mascarillas. Sí está, o sea, sí hay recomendaciones, a mí me parece inadecuadas por parte de nuestras autoridades de salud. Porque lo que nos comentan es que las personas que usan mascarillas te puedes sentir muy segura. La realidad es que está muy demostrado, en muchos países se utilizan las mascarillas, los cubrebocas de forma constante. E independientemente de la conducta social, si lo sumas al distanciamiento, al sano distanciamiento, va a reducir todavía más la cantidad de contagios. Es difícil conseguir cubrebocas. Pueden estar muy caros, algunos son mucho más efectivos que otros. La realidad es que no tienes que comprar cubrebocas. Caros, o sea, puedes comprar de estos que son los quirúrgicos. Es importante la práctica. Estos son desechables, estos no se pueden utilizar más de una vez. Entonces es importante que cuando te los pongas, te los quites así. Porque debes considerar, otra vez, cuando te los pongas, afuijas esta parte, te los quites así. ¿Sí? La parte frontal del cubrebocas se debe considerar contaminada. Hay algunos como estos que no son desechables. Entonces, estos son unos N95. Estos no están proscritos solamente para la población médica, se pueden utilizar para cualquier persona. Estos son los que verdaderamente reducen la transmisión y son importantes. Bueno, no se recomienda que los compres, pero si consigues y tienes que ir al súper, estos lo que tiene la ventaja es que son de alta filtración. Entonces, estos vale la pena si los puedes conseguir y tienes que salir. Tienes que salir a estar en contacto con alguna situación, salir al médico. Una cosa que es interesante con respecto a los cubrebocas es que puedes comprar tus propios cubrebocas. Aquí voy a poner una recomendación de cómo hacerlo. Hay que hacerlos como un tipo bolsita. Y si puedes poner un filtro de café en medio del cubrebocas, hay una recomendación de la OMS con respecto a este tipo de cubrebocas y mascarillas. ¿Cómo puedes saber qué tanto te está protegiendo el cubrebocas? Ponte el cubrebocas y trata de soplarle a una vela. Si logras apagar la vela, no te está funcionando, no te está protegiendo, ni está evitando que tú transmitas. Entonces el cubrebocas debe ser lo suficientemente sólido, lo suficientemente efectivo como para que no puedas apagar una vela, ni a distancia. Entonces es una prueba interesante que puedes usar en casa, dependiendo, porque puedes que estés comprando cubrebocas de muy mala calidad que se están vendiendo, o literalmente puede ser más recomendable que los hagas en casa, incluso a que compres estos y que te sientas seguro. Entonces, Es importante considerarlo. Voy a poner otra vez los lentes. El contacto directo con manos, totalmente. porque la persona que a lo mejor no tuvo la suficiente higiene te va a contaminar. Entonces,
Este, Lavarse las manos porque es importante, es muy importante porque el virus, como les comentaba, es un virus muy pesado que tiene una estructura con estas espigas que lo hacen parecer la corona, porque por eso es el coronavirus. Estas espigas son liposolubles. Lipo es grasa, solubles que son diluibles en esta situación. Entonces, el jabón, el agua y jabón es trascendental, puede ayudarte muchísimo para que puedas, no infectarte, para que puedas limpiar y garantizar que no tienes esta contaminación. ¿Cómo puedes o cómo debes lavar las superficies en casa? Cloro. Una cucharada de cloro por un litro de agua es suficiente para limpiar todas las superficies con trapos, trapear casa, limpiar todas las superficies. una cucharada de cloro por cada litro de agua es una sustancia lo suficientemente sanitizante como para matar al virus. No es necesario comprar ni los grandes y extremadamente caros sustancias sanitizantes. Con esto es más que suficiente. Sí, El alcohol glicerinado tiene que estar al 70% de la cantidad de alcohol. Muchos están muy diluidos. Asegúrate que lo que estés comprando sea suficiente, porque hay mucha gente que está haciendo su agosto, entonces vale la pena considerar que tiene que estar al 70% de la cantidad de alcohol el gel glicerinado con alcohol. Lavar los alimentos, todo lo que venga del súper, todos los empaques. Sí, desafortunadamente vamos a estar gastando un poco más de agua, pero una recomendación es comprar estas toallitas sanitizantes, ya sea Lysol o algunas otras que pueden estar vendiéndose, y estas pueden ayudar para limpiar todos los alimentos y todos los empaques del súper. Y bueno, eh, ¿qué precauciones es estar en casa? Trata de no ver información negativa, por favor. Toma las cosas de quien viene. O sea, es imposible que haya gente que esté recomendando inyectarse sustancias sanitizantes. Hay muchísima gente que está siendo intoxicada en Estados Unidos por una recomendación muy, muy irresponsable de sus autoridades. Entonces, como les comentaba, es importante considerar que las superficies pueden estar contaminadas y eso nos lleva al último consejo, usar o no usar guantes. Mucha gente la he visto en calle usando guantes y bueno, varias autoridades dicen no uses guantes. Y bueno, ¿por qué no usar guantes? Lo importante o lo que debemos de considerar es que no te puedes sentir seguro. Nuestra piel tiene la capacidad de sudar, De generar cambios en la piel. Entonces, si tú te pones guantes y traes los guantes todo el tiempo, es más una vía de contaminación de virus. si vas a utilizar los guantes y te los quitas inmediatamente por alguna situación, toque en particular, súper útiles, súper recomendado. Pero si traes todo el tiempo y los guantes y te sientes seguro y estás comiendo, desafortunadamente es una práctica inadecuada. Entonces, los guantes solamente es en caso muy particular y si los tiras de forma inmediata. ¿Qué pasa? Y bueno, en el caso de si tienes la mala fortuna de estar infectado o estar infectada y estás en casa, tienes la oportunidad de ser de este 85% que tienen una prueba positiva y que tienen que estar en casa, es importante aislarte. Tienes que tener tu propio cuarto, tu propio baño. Cada que consumas, cada que pases, cada que utilices, tienes que estar limpiando constantemente con esta situación, con esta solución de agua con cloro. Insisto, un litro de agua por una cucharada de cloro. Tienes que tener tu propio baño, tu propio celular, tienes que estar hablando para que te lleven cosas, vas a estar aislado todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a estar aislado? Hasta que tengas una prueba negativa. ¿Cuándo va a ser que tengas una prueba negativa? Más o menos 28 días después. Entonces, la infección por COVID se ha dividido por semanas. Una semana asintomático, Una semana sin síntomas, empiezas entre 5, 6, 7 días. a tener síntomas si es que los llegas a presentar. Normalmente estas segundas semanas son de síntomas leves. Los pacientes o las personas que llegan a tener una infección grave, que llegan a tener problemas un poco más severos, lo tienen en la tercera semana. Y la cuarta semana es de resolución. Entonces, más o menos son 28 días. Se han detectado ya pacientes con pruebas negativas, igual por PCR, que se toma en la nariz, prácticamente 28 días después de que hubo el contacto. Obviamente están restringidas las visitas, no puedes compartir objetos como trastes, la ropa se lava por separado, tiene que ser mayor de 60 grados de temperatura la limpieza con el detergente. Si tú garantizas el uso de mascarillas o cubrebocas, más sana distancia, más higiene de manos, lo más probable es que la gente que esté contigo no se infecte. Insisto, yo quiero retomar el caso
del Diamond Princess, de este crucero, porque a pesar de que mucha gente estaba en contacto y que se detectaron presencia de virus en superficies del crucero, no toda la gente se infectó. Entonces, por favor, verdaderamente cree en las recomendaciones. Mientras menos salgas, mientras menos te expongas, menos es el riesgo de que te contamines. Créenos, nosotros estamos prácticamente vestidos como astronautas cuando estamos viendo a nuestras pacientes. Muchas gracias por escucharnos. Espero que esta sea información útil, porque todo lo que estamos viendo muchas veces está relacionado con las recomendaciones en hospitales, cuándo ir al hospital, pero estas son recomendaciones muy puntuales para estar en casa. Mantente sano. Muchas gracias.